¿Sabías que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, existe una batalla silenciosa librándose dentro de tu mente? Una guerra que no has declarado conscientemente, pero que determina si vas a vivir en paz o en un infierno psicológico. Carl Jung, el revolucionario psiquiatra suizo que cambió para siempre nuestra comprensión de la mente humana, descubrió algo que la mayoría de las personas prefiere ignorar: que nuestros pensamientos negativos no son simples molestias pasajeras, sino fuerzas destructivas capaces de arruinar completamente nuestra existencia. Hoy vas a descubrir el método que Jung desarrolló para liberar la mente de esta tiranía interna. Vas a aprender por qué tus pensamientos negativos tienen tanto poder sobre ti y, más importante aún, cómo puedes desarmarlos para siempre. Pero prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a desafiar todo lo que creías saber sobre el funcionamiento de tu propia mente. Jung no era un terapeuta convencional que te dijera simplemente «piensa en positivo». Era un explorador de las profundidades más oscuras del alma humana, y lo que encontró allí lo perturbó tanto que dedicó su vida entera a entender cómo liberarnos de nuestras propias prisiones mentales. Lo que descubrió es que cada pensamiento negativo que permites que permanezca en tu mente sin examinarlo se convierte en una semilla de destrucción que crecerá hasta consumir todo lo bueno en tu vida. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. Cada día, sin que te des cuenta, estás plantando semillas. Algunas de estas semillas son pensamientos de esperanza, de amor, de posibilidad, pero otras, las más insidiosas, son pensamientos de miedo, de autodesprecio, de desesperanza. Jung observó que la mayoría de las personas pasan toda su vida regando inconscientemente estas semillas tóxicas, hasta que su jardín interior se convierte en un terreno baldío, donde nada hermoso puede crecer. La diferencia entre una persona que vive en plenitud y una que vive en sufrimiento constante no está en las circunstancias externas de su vida. Está en el tipo de pensamientos que ha permitido que echen raíces profundas en su psique. Jung escribió: «Todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a entendernos a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando lo que más nos irrita son nuestros propios pensamientos? Los pensamientos negativos operan como parásitos psicológicos. Se alimentan de tu energía vital, de tu creatividad, de tu capacidad de amar y de crear». Jung los comparaba con complejos autónomos, entidades psíquicas que adquieren vida propia dentro de tu mente y empiezan a controlarte sin que te des cuenta. Es como si hubiera personas tóxicas viviendo dentro de tu cabeza, comentando cada cosa que haces, saboteando cada momento de felicidad, recordándote constantemente tus fracasos. La neurociencia moderna ha confirmado muchas de las intuiciones de Jung. Los estudios con neuroimagen muestran que los pensamientos negativos repetitivos crean senderos neurológicos específicos en el cerebro, literalmente esculpiendo surcos de negatividad que se vuelven más profundos cada vez que los recorres. Es como caminar siempre por el mismo sendero en un bosque. Eventualmente, ese sendero se convierte en el único camino que conoces. Pero aquí está la buena noticia que Jung descubrió. Así como tu mente puede ser entrenada para la destrucción, también puede ser reentrenada para la creación. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales, significa que puedes literalmente cambiar la estructura física de tu mente a través de prácticas conscientes. Jung desarrolló lo que él llamó el proceso de individuación, un método para liberar la mente de los patrones destructivos que has heredado de tu familia, tu cultura y tus experiencias pasadas. Pero este proceso no es para los débiles de corazón. Requiere que enfrentes cara a cara los demonios que has estado evitando toda tu vida. El primer paso en el método de Jung es lo que él llamó hacer consciente lo inconsciente. La mayoría de tus pensamientos negativos operan por debajo del nivel de la conciencia. Son como programas de software malicioso que se ejecutan en segundo plano,
consumiendo los recursos de tu sistema mental sin que te des cuenta. Jung insistía en que no puedes cambiar lo que no puedes ver, por lo que el primer acto revolucionario es simplemente observar tus pensamientos sin juzgarlos. Esto suena simple, pero en realidad es una de las cosas más difíciles que puedes hacer. Nuestra cultura nos ha entrenado para identificarnos completamente con nuestros pensamientos. Creemos que somos nuestros pensamientos. Pero Jung entendió algo profundo. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres la conciencia que observa esos pensamientos. Esta distinción no es solo filosófica, es práctica y liberadora. Cuando comienzas a observar tus pensamientos como si fueras un científico estudiando especímenes bajo un microscopio, algo extraordinario sucede. Los pensamientos pierden su poder automático sobre ti. Ya no te arrastran involuntariamente hacia espirales de negatividad. En lugar de ser víctima de tu mente, te conviertes en su investigador. Jung desarrolló una técnica específica para esto que llamó imaginación activa. Consiste en dialogar conscientemente con tus pensamientos negativos, tratándolos como si fueran personajes reales con quienes puedes tener una conversación. Suena extraño, pero los resultados son extraordinarios. Cuando le preguntas a un pensamiento negativo de dónde viene, qué necesita, por qué está ahí, a menudo descubres que detrás de él hay una herida no sanada, un miedo no enfrentado, una necesidad no reconocida. Por ejemplo, ese pensamiento que te dice «nunca vas a ser suficiente» podría estar protegiendo a un niño interior que fue criticado constantemente. Ese pensamiento que te susurra «el fracaso es inevitable» podría estar tratando de evitarte el dolor de intentar algo y no lograrlo. Jung entendió que nuestros pensamientos negativos, por destructivos que sean, a menudo comenzaron como mecanismos de protección que simplemente se descontrolaron. Esta comprensión cambia todo. En lugar de luchar violentamente contra tus pensamientos negativos, puedes comenzar a relacionarte con ellos de manera diferente. Puedes agradecerles por tratar de protegerte, pero también puedes explicarles que ya no necesitas ese tipo de protección. Puedes renegociar el contrato que firmaste inconscientemente con esas voces internas. Jung también identificó algo que llamó la sombra, esa parte de nosotros mismos que contiene todo lo que hemos rechazado, negado o reprimido. Muchos de nuestros pensamientos negativos surgen de esta sombra no integrada. Cuando niegas aspectos de ti mismo, esos aspectos no desaparecen. Se vuelven subterráneos y comienzan a sabotearte desde las profundidades de tu inconsciente. La integración de la sombra es uno de los procesos más transformadores que puedes emprender. Significa reconocer y aceptar las partes de ti que has estado rechazando. Esto no significa actuar sobre todos tus impulsos destructivos, sino reconocer que existen sin juzgarte por ello. Jung escribió: «Prefiero ser completo que bueno». Esta declaración es revolucionaria porque sugiere que la salud mental no viene de ser perfecto, sino de ser auténtico. Cuando integras tu sombra, algo mágico sucede. Los pensamientos negativos que surgían de la lucha interna entre tu yo consciente y tu yo rechazado comienzan a disolverse. Ya no hay una guerra civil en tu mente, hay paz, porque todas las partes de ti están siendo reconocidas y honradas. Pero Jung fue más allá de la integración personal. Él entendió que muchos de nuestros pensamientos negativos no son realmente nuestros, son herencias psicológicas de generaciones anteriores. Los llamó complejos del inconsciente colectivo. Son patrones de pensamiento que hemos absorbido de nuestra familia, nuestra cultura, nuestra época histórica. Por ejemplo, si creciste en una familia donde reinaba el miedo al dinero, es posible que hayas heredado pensamientos como «el dinero es malo» o «no merezco abundancia». Si tu cultura te enseñó que expresar emociones es signo de debilidad, podrías haber desarrollado pensamientos autodestructivos sobre tu sensibilidad. Jung insistía en que gran parte del trabajo de sanación mental
consiste en separar lo que es realmente tuyo de lo que simplemente has heredado. Este proceso de diferenciación es crucial para la libertad mental. Cuando te das cuenta de que muchos de tus pensamientos más limitantes ni siquiera son tuyos, puedes comenzar a devolverlos a sus verdaderos dueños. Puedes decir, este pensamiento pertenece a mi padre, o esta creencia viene de mi cultura, pero no la elijo para mi vida. Jung también desarrolló el concepto de tipos psicológicos, reconociendo que diferentes personas procesan la negatividad de maneras diferentes. Los tipos más introvertidos tienden a rumiar, dándole vueltas a los pensamientos negativos internamente. Los tipos más extravertidos tienden a proyectar sus pensamientos negativos sobre el mundo exterior. Entender tu tipo psicológico te ayuda a personalizar tu enfoque para eliminar la negatividad mental. Para los introvertidos, Jung recomendaba técnicas que involucran la expresión externa de los pensamientos internos: escribir, pintar, hablar con un confidente de confianza. Para los extravertidos, sugería técnicas de introspección, meditación, contemplación silenciosa, análisis de sueños. El punto es trabajar con tu naturaleza psicológica, no contra ella. Uno de los descubrimientos más importantes de Jung fue que los pensamientos negativos a menudo contienen información valiosa sobre lo que necesita sanación en tu vida. En lugar de simplemente eliminarlos, puedes aprender a descodificarlos. Un pensamiento como «soy un fracaso» podría estar señalando que necesitas reevaluar tus estándares de éxito. Un pensamiento como «nadie me ama» podría estar indicando que necesitas trabajar en tu relación contigo mismo. Esta perspectiva transforma los pensamientos negativos de enemigos en maestros. Jung escribió, «Todo lo que resistes persiste, pero lo que aceptas se transforma». Cuando dejas de luchar contra tus pensamientos negativos y comienzas a escuchar lo que están tratando de decirte, a menudo se disuelven naturalmente, habiendo cumplido su propósito de llevar algo importante a tu atención. Pero Jung también entendió que algunos pensamientos negativos son simplemente tóxicos y necesitan ser eliminados sin más análisis. Estos son los pensamientos que no provienen de heridas reales o necesidades auténticas, sino de patrones de autosabotaje que se han vuelto habituales. Para estos, desarrolló técnicas más directas de reemplazo y reestructuración cognitiva. Una de las técnicas más poderosas de Jung es lo que él llamó amplificación. Consiste en tomar un pensamiento negativo y expandirlo hasta que se vuelva absurdo. Por ejemplo, si el pensamiento es «soy terrible en todo», puedes amplificarlo. «Soy tan terrible que incluso respirar lo hago mal. Soy tan terrible que las plantas se marchitan cuando me acerco. Soy tan terrible que ni siquiera los mosquitos quieren picarme». Esta técnica usa el humor y la exageración para mostrar lo ridículo que son muchos de nuestros pensamientos negativos. Cuando te ríes de un pensamiento, este pierde instantáneamente su poder sobre ti. Jung entendía que el humor es una de las defensas psicológicas más saludables que tenemos. Otra técnica fundamental en el método de Jung es lo que él llamó la función trascendente. Esta es la capacidad de mantener dos pensamientos opuestos en tu mente al mismo tiempo sin que te paralicen. Por ejemplo, puedes sostener simultáneamente «he cometido errores» y «soy una persona valiosa». Esta capacidad de sostener paradojas es esencial para la madurez psicológica. La mayoría de las personas viven en el pensamiento binario: o eres bueno o eres malo, o tienes éxito o eres un fracaso. Pero Jung entendió que la realidad es mucho más compleja y que la salud mental requiere la capacidad de navegar la ambigüedad. Cuando desarrollas la función trascendente, los pensamientos negativos pierden su capacidad de definirte completamente. Jung también era un pionero en el uso de símbolos para sanar la mente. Desarrolló técnicas donde los pacientes creaban símbolos visuales que representaban sus estados mentales negativos, y luego transformaban activamente esos símbolos en representaciones de salud y plenitud.
Este trabajo simbólico activa partes del cerebro que el análisis verbal no puede alcanzar. Por ejemplo, si tu pensamiento negativo dominante es «estoy atrapado», podrías crear un símbolo de una jaula y luego, gradualmente, transformarlo en el símbolo de un pájaro volando libre. Este proceso no es solo simbólico, está reprogramando literalmente los circuitos neurológicos que mantienen vivo el pensamiento negativo. La investigación neurocientífica moderna ha validado muchas de las técnicas simbólicas de Jung. Sabemos ahora que el hemisferio derecho del cerebro, que procesa símbolos e imágenes, tiene conexiones directas con el sistema límbico, donde se almacenan las emociones. Trabajar con símbolos puede crear cambios emocionales más rápidos y duraderos que trabajar solo con palabras. Jung también desarrolló la práctica de lo que él llamó meditación activa, que es diferente de la meditación tradicional. En lugar de vaciar la mente, la meditación activa implica enfocar conscientemente tu atención en transformar pensamientos específicos. Visualizas el pensamiento negativo como una entidad física y luego usas tu imaginación para transformarlo, disolverlo o transmutarlo en algo beneficioso. Esta técnica se basa en el principio de que la mente no puede distinguir completamente entre una experiencia imaginada vívidamente y una experiencia real. Cuando visualizas repetidamente la transformación de tus pensamientos negativos, estás entrenando tu cerebro para hacer esa transformación automáticamente. Uno de los aspectos más sofisticados del método de Jung es su comprensión de que los pensamientos negativos a menudo son síntomas de lo que él llamó desequilibrios arquetípicos. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento humano que existen en lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Cuando estos arquetipos están desequilibrados en tu psique, se manifiestan como patrones de pensamiento negativos específicos. Por ejemplo, si el arquetipo del guerrero está desequilibrado, podrías experimentar pensamientos de cobardía excesiva o agresión destructiva. Si el arquetipo de la madre está desequilibrado, podrías tener pensamientos de no ser suficientemente cuidadoso o de ser excesivamente controlador. Jung desarrolló técnicas específicas para equilibrar cada arquetipo, lo que naturalmente resuelve los patrones de pensamiento negativo asociados. El trabajo con arquetipos es profundamente transformador porque aborda las raíces más profundas de los patrones de pensamiento, no solo sus manifestaciones superficiales. Cuando equilibras tus arquetipos, no solo eliminas pensamientos negativos específicos, transformas la estructura fundamental de cómo tu mente genera pensamientos. Jung también entendía la importancia crucial de lo que él llamó higiene psíquica. Así como mantienes limpio tu cuerpo físico, necesitas mantener limpio tu espacio mental. Esto significa ser selectivo sobre qué información consumes, con qué personas pasas tiempo, qué conversaciones tienes contigo mismo. Jung observó que muchas personas intoxican inconscientemente sus mentes con negatividad externa y luego se preguntan por qué tienen tantos pensamientos negativos. La higiene psíquica incluye prácticas diarias específicas. Jung recomendaba comenzar cada día con lo que él llamó programación consciente, decidir deliberadamente qué tipo de pensamientos vas a nutrir ese día. También sugería terminar cada día con una revisión consciente, identificando qué pensamientos negativos surgieron y de dónde podrían haber venido. Otro elemento crucial del método de Jung es lo que él llamó la alquimia psicológica. Esta es la práctica de transformar conscientemente las emociones y pensamientos negativos en sus opuestos positivos. Así como los alquimistas medievales creían que podían transformar el plomo en oro, Jung creía que podías transformar el miedo en valor, la ira en pasión constructiva, la tristeza en compasión profunda. Esta alquimia psicológica no es simple pensamiento positivo. Requiere que realmente sientas y proceses la emoción negativa, pero luego la dirijas conscientemente hacia una expresión constructiva. Por ejemplo, si sientes ira por una injusticia, en lugar de reprimirla o explotarla destructivamente,
puedes transformarla en energía para crear cambio positivo. Jung también desarrolló técnicas específicas para lo que él llamó pensamientos parasitarios, esos pensamientos negativos que parecen tener vida propia y resurgen constantemente sin importar cuántas veces los hayas trabajado. Para estos, desarrolló un protocolo de extracción psíquica que involucra identificar exactamente cuándo y cómo el pensamiento se adhirió a tu mente, y luego realizar un proceso formal de liberación. Este protocolo incluye escribir una carta de divorcio al pensamiento negativo, realizando un ritual de liberación que puede incluir elementos como quemar papel, enterrar objetos simbólicos o crear arte que represente la transformación. Jung entendía que la mente humana responde poderosamente a rituales y ceremonias, y que estos pueden crear cambios que el análisis racional solo no puede lograr. Una de las contribuciones más importantes de Jung al trabajo con pensamientos negativos fue su reconocimiento de que muchos de estos pensamientos están conectados con lo que él llamó heridas del alma. Estas son traumas emocionales profundos que pueden haber ocurrido en la infancia, en vidas pasadas, para aquellos que creen en la reencarnación, o incluso pueden ser heridas colectivas heredadas de ancestros. Jung desarrolló técnicas específicas para sanar estas heridas del alma, reconociendo que hasta que no se sanen, continuarán generando pensamientos negativos sin importar cuánto trabajo consciente hagas. Estas técnicas incluyen trabajo con sueños, visualizaciones guiadas y lo que él llamó diálogo con el alma herida. El proceso de sanación de heridas del alma es profundo y a menudo requiere tiempo, pero Jung observó que cuando estas heridas se sanan genuinamente, categorías enteras de pensamientos negativos simplemente desaparecen porque ya no tienen un suelo fértil donde crecer. Jung también fue pionero en reconocer la conexión entre el cuerpo y los pensamientos negativos. Observó que ciertos patrones de pensamiento se almacenan en diferentes partes del cuerpo y que trabajar directamente con el cuerpo puede ser más efectivo que trabajar solo con la mente. Desarrolló técnicas que combinan trabajo corporal con reestructuración mental. Por ejemplo, si alguien tenía pensamientos crónicos de inseguridad, Jung podría trabajar con la postura física de esa persona, ayudándola a adoptar posturas de confianza hasta que el cuerpo enseñara a la mente cómo sentirse segura. Esta integración mente-cuerpo es ahora reconocida como esencial para el cambio psicológico duradero. El método de Jung también incluye lo que él llamó reprogramación del diálogo interno. Reconoció que la mayoría de las personas tienen conversaciones constantes consigo mismas y que la calidad de estas conversaciones determina en gran medida la calidad de su experiencia de vida. Jung desarrolló técnicas específicas para identificar y cambiar estos patrones de diálogo interno. Esto va más allá de simplemente cambiar pensamientos negativos por positivos. Jung enseñaba a sus pacientes a desarrollar lo que él llamaba una voz interior sabia, una perspectiva interna que podía ofrecer orientación compasiva y realista. Esta voz interior sabia no niega los problemas reales, pero tampoco se deleita en la negatividad. Ofrece perspectiva equilibrada y opciones constructivas. Desarrollar esta voz interior sabia requiere práctica. Jung sugería ejercicios diarios donde conscientemente invitas a esta voz a comentar sobre situaciones en tu vida. Con el tiempo, esta voz se vuelve más natural y automática, reemplazando gradualmente los patrones de diálogo interno más destructivos. Una de las técnicas más avanzadas de Jung es lo que él llamó la muerte psíquica del yo negativo. Esta es una práctica profunda donde conscientemente matas la versión de ti mismo que está dominada por pensamientos negativos y renaces como una nueva versión de ti mismo. Esta no es una metáfora. Jung creía que podías literalmente transformar tu identidad fundamental. Este proceso involucra crear un ritual elaborado donde formalmente te despides de tu identidad antigua, incluyendo todos los pensamientos negativos que la definían.
Y luego, realizas una ceremonia de renacimiento, donde conscientemente adoptas una nueva identidad basada en tus valores más elevados y tu potencial más grande. Jung también desarrolló técnicas específicas para lo que él llamó pensamientos negativos colectivos. Esos patrones de pensamiento negativo que no son personales, sino que pertenecen a grupos enteros de personas. Por ejemplo, durante tiempos de crisis económica, pensamientos de escasez y miedo pueden propagarse por comunidades enteras como virus mentales. Para estos pensamientos colectivos, Jung desarrolló técnicas de inmunización psíquica, donde conscientemente te proteges de absorber la negatividad colectiva mientras mantienes tu compasión y conexión con otros. Esto requiere desarrollar lo que él llamaba fronteras psíquicas saludables, la capacidad de distinguir entre tus propios pensamientos y los pensamientos del colectivo. El trabajo de Jung con pensamientos negativos también incluye una dimensión espiritual profunda. Él creía que muchos pensamientos negativos surgen de lo que él llamaba desconexión del self, la separación de tu yo consciente de tu esencia espiritual más profunda. Jung desarrolló prácticas específicas para reconectar con este self profundo y observó que cuando esta reconexión ocurre, muchos pensamientos negativos se disuelven naturalmente. Esta reconexión espiritual no es necesariamente religiosa en el sentido tradicional. Jung la veía como una reconexión con la fuente de sabiduría y amor que existe dentro de cada persona. Cuando estás conectado con esta fuente, los pensamientos negativos pierden gran parte de su poder porque tienes acceso a una perspectiva más amplia y compasiva. Jung también reconoció que el proceso de eliminar pensamientos negativos no es lineal. Hay ciclos naturales de progreso y retroceso, y lo que él llamaba crisis curativas, donde los pensamientos negativos pueden intensificarse temporalmente antes de ser liberados permanentemente. Jung enseñaba a sus pacientes a reconocer y navegar estos ciclos sin desanimarse. Entender estos ciclos es crucial para el éxito a largo plazo. Muchas personas abandonan el trabajo de transformación mental cuando encuentran estas crisis curativas, interpretándolas como evidencia de que el trabajo no está funcionando. Pero Jung enseñaba que estas intensificaciones temporales son en realidad señales de que el trabajo profundo está ocurriendo. El método completo de Jung para eliminar pensamientos negativos también incluye lo que él llamaba construcción de estructura psíquica positiva. No es suficiente simplemente eliminar lo negativo. También debes construir conscientemente patrones de pensamiento, emoción y comportamiento que apoyen tu bienestar y crecimiento. Esta construcción positiva incluye desarrollar lo que Jung llamaba complejos positivos, patrones organizados de pensamiento y emoción que apoyan tus objetivos y valores más elevados. Así como los complejos negativos pueden dominarte destructivamente, los complejos positivos pueden empoderarte y sostenerte a través de desafíos. Finalmente, Jung entendía que el trabajo de eliminar pensamientos negativos es fundamentalmente un acto de amor propio. Reconoció que muchas personas se resisten a este trabajo porque han sido condicionadas a creer que sufrir es noble o que merecen sus pensamientos negativos. Jung desafiaba estas creencias, insistiendo en que cada persona tiene el derecho y la responsabilidad de crear una mente sana y nutritiva. Este acto de amor propio no es egoísta, es generoso. Cuando liberas tu mente de pensamientos negativos, no solo te beneficias tú mismo, te vuelves una presencia más positiva en el mundo, capaz de ofrecer más amor, creatividad y sabiduría a otros. Jung veía la sanación personal como contribución social. El método de Jung para eliminar pensamientos negativos es comprensivo, profundo y comprobadamente efectivo. Requiere compromiso, valor y paciencia, pero los resultados son transformadores. Cuando aplicas consistentemente estas técnicas, no solo eliminas pensamientos específicos negativos, transformas la estructura fundamental de cómo tu mente opera. Ya no eres víctima de tu mente,
Te conviertes en su jardinero consciente, cultivando deliberadamente los pensamientos que quieres que crezcan y eliminando aquellos que no te sirven. Esta es la libertad mental que Jung hizo posible, y está disponible para ti si tienes el valor de emprender el viaje. El camino no es fácil, pero es el camino hacia una vida de paz mental, creatividad floreciente y conexión auténtica contigo mismo y con otros. Jung nos mostró que esta transformación es posible, y ahora tienes las herramientas para hacer que sea real en tu propia vida.